Desde el principio de la Europa League queríamos llegar hasta final y tener pues esa opción de ganarla, pero no es la única opción que nos queda, ni mucho menos. Creo que todo empieza por ganar este fin de semana, todo empieza por conseguir los 3 puntos y a partir de ahí nos viene una serie de partidos que tenemos que seguir ganando y ganando. Creo que hemos llegado a un momento de la temporada que de eso nos van las victorias y tenemos que sacarlos adelante. Prácticamente un empate creo que este fin de semana pues, nos alejaría mucho de las opciones de Europa y la única opción es la victoria. No hablé en ningún momento de mi futuro, ellos me desearon lo mejor para recuperarme lo antes posible, me ayudaron en todo, lo cual estoy muy agradecido y ya lo hablamos desde un principio que lo hablaríamos cuando acabara la temporada tranquilamente. No queremos ahora ponernos a hablar de posibilidades de futuro. Creo que el presente es muy importante y que hay que estar concentrados en el final de temporada, que bueno, quieras o no, pues es muy importante para un jugador acabar bien, teniendo minutos y partidos, y después pues hay muchos meses cuando acabamos para sentarnos y decidir lo que sea. Cuando no estás jugando y cuando tienes la lesión, echas de menos estar en el campo, echas de menos el tener esa continuidad. Y pues la ilusión y las ganas de volver es inmensa. Estoy entrando y estoy poniéndome fuerte para poder empezar lo antes posible. Ojalá sea un jueves, si no, pues cuando el míster decida. Pero sí, un jugador quiere estar lo antes posible, quiere jugar y quiere estar en el campo, que es lo que nos gusta. Probablemente la palabra es una continuidad, porque sí que ha habido partidos muy buenos, que se ha visto esa movilidad, ese fútbol, esa manera de jugar. Y después pues hay partidos que prácticamente desaparece. Es complicado en el fútbol a día de hoy tener una continuidad y tener esa constancia en victorias, y creo que esa es la clave y lo que tenemos que intentar buscar. Meter una intensidad fuerte y a partir de ahí pues seguir con ese ritmo todos los partidos. El míster decide lo que es mejor para el equipo y nosotros tenemos que apoyar y estar preparados para cuando él necesite poner a uno defensivo. Creo que tanto Seydou como Dani también pueden jugar defensivamente, pueden ayudar. Seydou es un jugador también muy apto para defender él solo si hace falta. Y bueno, al final es el míster el que decide la mejor opción. Nosotros estamos para estar a su disponibilidad y cuando él decida poner a uno de los dos o a quien sea, pues darle el 100%. El míster ha dicho lo que todos sabemos, que las opciones que teníamos prácticamente pues se están agotando y que solo nos queda ganar. Lo sabemos, somos conscientes y sabemos que todo empieza por ganar el Villarreal y después pues viene una serie de partidos que hay que ganarlos todos también prácticamente para luchar por esa séptima o sexta plaza, que es la que nos puede dar Europa.